Input, jockeys, 2Hs, frame data, afecto femenino, reversal y muchos más conceptos que puede que no te suenen de nada, pero no te preocupes. Estoy aquí yo para hablarte de casi todos ellos. Mi historia con los fighting games ya tiene unos cuantos años a sus espaldas, pero os la puedo resumir en unos segundos. Creo que tengo algunos vídeos en el que hablo del tema, más o menos. Formo parte del equipo de eSports más prometedor de la escena competitiva de la FGC a nivel estatal, además de que tenemos privilegios del nivel de que el capitán nos hace bocadillos en los torneos. Goku. Muchas horas de Goku. Y DNF Duel, que es un fighting game en el que me autoproclamo yo mismo uno de los mejores jugadores del país, básicamente porque un día hice top 3 en un torneo, la gente jugó al juego un mes y después de eso ya pues pasó a mejor vida. Pero las situaciones de la vida muchas veces te llevan por caminos insólitos y desconocidos, y ese es el sendero que he decidido recorrer hoy mismo. Estamos hablando de Riot Games, la empresa que creó el único juego que pone a prueba las cuerdas vocales de sus jugadores más que cualquier SingStar. No he jugado nunca al LoL, así que no tengo ni idea realmente de esto. Pero lo que tengo entendido es que la gente que por lo general juega al LoL es gente que está muy enfadada con el juego, pero sigue queriendo jugar. Así que si lo que querían era trasladar ese sentimiento a un fighting game, esa parte la han hecho muy bien. Y aquí estamos. ¿Por qué juego a 2xKyo? Te preguntarás. Pues porque es gratis. Es decir, pagas 0 a cambio de tu salud mental. Es que estamos hablando del putísimo LoL, hermano. El eSports de los eSports. Que para los que no sepáis lo que es un eSport, significa deporte en catalán. Voy a estar haciendo bastantes aclaraciones así, dado la complicada nomenclatura del género. Riot Games nos prometió un videojuego de lucha hace como la hostia de tiempo y la comunidad lo que tuvo fue esperanza para ver qué hacían. Y como jugador no profesional pero apasionado de este género al que llamamos Fighting Games, enmarco este vídeo porque por fin ha salido el juego de lucha del LoL. Un juego que me flipa y encima esta vez me entero de lo que pasa en pantalla. Puede que ninguna de estas afirmaciones sea cierta. Y hoy no vengo a hacer una review del juego. No, hoy no. Vengo a hablar, en plan, dialogar con él. Porque este juego debería fliparme y honestamente me pone muy triste. No porque el juego sea malo, sino porque lo que es genuinamente malo en este juego soy yo. Gracias por la raid, tío. Quiero dar una raid ahora, tío, que nos vamos a ir. De hecho, esto no es ni un vídeo de esos de aprendiendo fighting games desde cero, porque yo ya he jugado a otros fighting games. Lo que quiero hacer en este vídeo es ver el proceso de mejora en el que me voy quitando las manías de otros fighting games para poder mejorar en este. O como mínimo, probar alguna que otra partida. Como he dicho antes, principalmente he jugado a Dragon Ball FighterZ, un juego superior solo por el hecho de tener a Goku. Y este juego no tiene a Goku, tiene esta rata asquerosa. Quiero decir, el Dragon Ball también tiene su rata asquerosa, pero por lo menos esa rata también era Goku, así que en parte digamos que sale ganando solo por eso. Ver a todos tus colegas jugar con la misma pelota es algo que como mínimo debería llamarte la atención, porque aunque quizá no te guste el fútbol, probablemente sí que te guste jugar con tus amigos. Pues algo así me ha pasado con este juego. Y he pensado, ¿y si le doy el try que se merece? Pero mejor no adelantarse ni ponerse con prejuicios. Vamos a hablar del aquí y el ahora. Este vídeo, estás viendo ahora, se está grabando aproximadamente a principios de marzo y va a ser un proceso durante un mes de todo lo que me va a pasar durante estos días. Mi plan no es competir a lo wow, este chico es bueno, mi plan es dar problemas, básicamente. Y de paso pues mejorar y poder ver si ganándole a la gente sigo pensando que el juego no me gusta o que el juego no es para mí. Porque algo que creo que me pasa con muchos juegos es que hasta que no me lo paso no puedo decir realmente si me ha gustado o no. Pero con un fighting game es difícil, sobre todo cuando no tienen final. Así que durante este proceso también voy a aprovechar los eventos de la comunidad para poder hablar con la peña. Y así crear un vídeo que intenta hacer justicia a este género, porque igual que hablo de mí, y principalmente voy a hablar de mí en este vídeo, creo que los fighting games, por su naturaleza, dependen sí o sí de la comunidad. En un mundo lleno de vídeos en el que la gente explica cómo ganar y ser mejor, aquí estoy yo hablando de mi experiencia personal y cómo lentamente intento mejorar en este juego. Voy a intentar dialogar con el juego y con mis errores. Voy a intentar sacar provecho de estos días para mejorar en todos los aspectos posibles. Ver mis fortalezas a la hora de jugar y mis debilidades. Para sacar a relucir lo mejor que tengo y de lo peor, pues quitar la purria y lo que no es tan purria y es más de ser un random,
sacarle el potencial oculto. Porque algo se podrá sacar, ¿sabes? De ser un puto random, básicamente. Porque obviamente en los fighting games es súper importante tener un pequeño factor sorpresa. Y bueno, podríamos decir que quizá este vídeo no es el mejor ejemplo a seguir, pero tampoco pretende serlo. Ya, sí, he reiniciado el recuento de capítulos, quizá te has dado cuenta, quizá no, pero es por el bien del hilo argumental del vídeo, ¿vale? Sigamos, veamos, videojuegos de lucha. Vamos a empezar con la típica pregunta, la de... ¿es difícil un fighting game? Vale, pues para que os hagáis una idea, realmente un fighting game es algo tan simple como esto. Te enfocas de puta madre, y si no también. Algo que parece un rollo, pero que realmente lo único que tiene difícil es saber por dónde empieza. Te lo he encontrado, pero ahora mismo no... Voy a quedar mal, de verdad. La experiencia averaje de un fighting game es entrar, no mirarte nada, jugar y quizá ganar. Aunque lo más seguro es que no. Analízalo por un momento, que no ganes de primeras en un juego que es competitivo no es como lo que debería puto pasar. En plan, no sé, quizá lo que tiene que pasar en un juego competitivo es que gane el que es mejor, ¿no? Si quieres jugar un juego en el que puedes ganar siendo peor, pues yo qué sé, tío, te miras una tier list o el meta competitivo del bingo. Me he dado cuenta que tanto yo como cualquier persona que juega fighting games y quiera hablar de ellos en algún sitio, tenemos como ese instinto de vender la moto para que la gente venga y decirlo de es muy divertido o tal, no sé qué, que es completamente cierto. Pero no vamos a negar que es posible que te comas una mierda en el principio y que no sea como jugar a Mario Kart. Yo creo que la gente que hablamos de esto en YouTube deberíamos ya dejar de vender esta moto, porque es que no hace falta, no hace falta ya. La moto se puede regalar, o sea, es que los fighting games están guapísimos, lo sabemos todos los que jugamos, o sea, es que no lo entiendo, tío, no lo entiendo, de verdad, Pido perdón por este pensamiento impulsivo completamente comprensible. Va a volver a ocurrir. Yo creo que el problema es en la concepción de eso, porque como tal, perder de primeras es malo. No, tío, no tiene nada de malo. El problema es, básicamente, el no querer mirarte las cosas y seguir jugando. Eso sí que es un problema, porque puede ser frustrante, pero todo lo demás tiene solución, y esas soluciones es lo que hará que ganes a la larga. Si ganaras de gratis sin aprender, te puedo asegurar que las victorias no serían tan satisfactorias. También es verdad que hay muchas guías y eso en internet, cosa que también creo que forma parte del problema, porque hay muchas. Un exceso de información a mucha peña le puede dar bastante pereza, así que universalmente hablando, en un fighting game, creo que lo primero que tienes que hacer para aprender a jugar es mirarte lo que hay dentro del juego. Luego ya buscarás lo que tendrás que hacer para parar la mierda de la gente. Pero primero tienes que entender qué es la mierda de la gente, o al menos lo que el juego quiere que entiendas. Y además, cuando te encuentres fuera de la zona de confort que te da el tutorial del juego y tengas que buscarte la vida en internet mirándote los combos que hacen más daño y todo eso, tengas miedo al ver que no te salen. O simplemente que no los entiendes. Y esa es mi recomendación. Vale, y os diré una cosa, los fighting games dan mucho más vértigo que miedo, realmente. Porque si te paras a pensar lo que hay dentro, una vez ya sabes lo que es, sabes a lo que vas, pero da vértigo ver el tantas cosas ahí en plan Obviamente los combos pueden ser más o menos fáciles y hay muchos que requieren, pero una vez tienes las herramientas para entender lo que hay, simplemente es aplicarte el cuento y usar lo que te interesa de momento para ir sacando partidas y, coño, pues estar contento de las cosas que haces. Es importante porque jugar a fighting games intentando hacerlo chungo desde el principio es algo que solo va a ser frustrante. Puede que esto sea algo de lo que me arrepiento en un futuro. Puede que algún día os hayáis intentado meter en un fighting game y veáis cosas del palo 236H y mierdas del rollo que te tiren para atrás porque quizá no lo entiendas. Que es comprensible, solo que es una tontería muy grande. Entender la nomenclatura de los fighting games es como hacer el laberinto ese que había en las cajas de los cereales. Con estar empanado 10 segundos ya lo pillas. La puerta de entrada del juego se podría considerar de las mejores que he visto, si os sois sinceros. Se trata de un juego que de primeras no tiene inputs como tal. Ah, sí, vale. ¿Qué es un input? Esto es un input, esto es un input y esto es el KOF 13. Un juego que tiene más inputs distintos que personajes jugables. Cuando reduces los inputs a esto harás que la gente que no ha tocado un fighting game en su vida se vea con más corazón para hacer las cosas que no si le metes mociones más complejas. Es decir, en otros fighting games tienes mociones como la del Shoryuken, que es un poco más compleja y difícil, mientras que en este juego lo que tenemos es dirección más piño igual a cosa en pantalla. De puta madre. Si es que la cosa es que realmente no es tan difícil, tío, lo digo en serio. Es algo que solo puede asustarte si no lo has probado, porque una vez lo interiorizas vas a ver que no es para tanto. Pero bueno, no nos desviemos del tema,
tema, porque hemos venido a hablar de 2XKO. Tiene crossplay y rollback netcode, que para los que no sepáis lo que es el rollback netcode, rollback netcode. Gracias. Simplemente es que se puede jugar online medio decente, ¿vale? En plan, antes teníamos el delay netcode, que es del siglo IV antes de Cristo, así que vamos a hacer que como que ya está, ¿no? En plan, todos los juegos que tienen que venir ahora van a ser con rollback y ya está. El training y los trials también están bastante decentes, la verdad. Aunque tampoco es algo que sepa del todo. En plan, aún no me he metido mucho en el training. De momento, el objetivo del vídeo es meterse en el training un poquillo, ¿vale? Los personajes realmente son bastante distintos entre ellos. Esto es quizá lo que más me ha sorprendido del juego, para ser sinceros, porque tienes personajes que controlan el espacio con sus golpes de larga distancia. Tienes personajes que también tienen mucha movilidad, con los que te puedes sentir mucho más cómodo desplazándote por el mapa. Igual que también tienes los que te matan de 3 piños y el que te puede hacer un level 1 y después un level 3 que le cuesta 2 barras porque alguien en el puto juego dijo que era buena idea hacer esto, ¿verdad que sí, hijos de la grandísima puta? Que diga que todos me hayan sorprendido no significa que todos me hayan sorprendido para bien. Y lo que creo que realmente tiene mejor el juego, y es su punto más bueno y singular, es que puedes jugar con un colega. En plan, cooperativo. Con este no te vas a poder enfadar porque no juega contra ti, juega contigo. Porque siempre que haya una buena cooperación vais a portaros muy bien, a no ser que decida tirarse el bus cuando le salga de los cojones. Quizá me equivoco, pero creo que este es el primer fighting game que hace esto, al menos que yo conozca. No me mates si no es así, en plan, no he jugado tampoco todos los juegos de la historia, pero digamos de los famosos, este es el primero que he visto que hace esto. Porque el hecho de que sea cooperativo es como de las mejores excusas que tengo para decirle a la gente que juega fighting games. Jaorcas. Hola, Ginetsu. He venido a rescatarte del pozo sin fondo de los gachas. Vamos a jugar a fighting games. No quiero ser rescatado de los gachas, pero bueno, como tú quieras. ¿A qué quieres jugar? Al 2X. Uf. O sea, estamos hablando literalmente de Mario Kart Double Dash metido en un fighting game. Si esta afirmación que digo es cierta, el juego como mínimo no debería ser muy malo. Bueno, y ahora que ya he explicado lo básico del juego, vamos a ir por lo que vendría a ser la chicha del vídeo, ¿vale? En plan, lo que vendría a ser el camino del aprendizaje que voy a intentar mantener durante estos días. Dragon Ball Fighter Z. Entre las horas que le he metido y el cariño que le tengo a la saga, este es el juego en el que más cómodo estoy jugando. Así que para adaptarme a este nuevo reto he pensado que sería una buena idea usar a Ari, que tiene Instant Air Dash, juego aéreo y es bastante ágil. Puede que no sea Goku, pero de momento es lo que tenemos. Y también he decidido llevar a Bai, porque creo que dentro de lo que cabe, quizá es el muñeco que más me permite jugar como quiero. Dos muñecos con mucho potencial y mi peor versión con mucho margen de mejora. Lo que toca ahora es entrar en la cocina y sacar los platos principales. Pero, sí, aparte de ser uno de los personajes más guapos que ha hecho nunca Capcom, este también es el número exacto de minutos que he invertido en el training hasta este punto del vídeo. Lo que hago en partida son cosas que me he medio inventado y he visto que hacen el apaño. Y también me miro algunos tutoriales de estos, rollo de Easy to Advanced, Combo Tutorial, tal, que son como 12 combos, donde los primeros son demasiado fáciles y los últimos demasiado difíciles. Así que lo óptimo más o menos es pillar el cuarto o el quinto y de ese la mitad. Bueno, en otras palabras, sin exageraciones, no hago lo óptimo. Y me gustaría intentar hacer algo un poco más decente como mínimo. No paro de perder y simplemente no entiendo el porqué. Mi estilo de gameplay es alguno al que quizá otros definirían como soltura player. En los otros juegos digamos que me aprendo mis 4 tonterías y ya está, con eso tiro y puedo robar alguna partida. Pero en este juego es distinto. Es algo realmente que pasa en todos los fighting games, solo que este al ser un 2x2 y como yo venía de Dragon Ball, pues tenía la impresión de que me costaría menos. Y no, realmente este juego es que no se parece casi en nada a Dragon Ball. Vale, y otra cosa, he pillado estos muñecos por estos motivos que he dicho antes, pero la verdad es que al principio no estaba del todo cómodo, o sin más no me sentía con la misma confianza que quizá en otros fighting games. Pero para que veáis que no soy un cabezota, también he probado otros muñecos. El primero que probé, por ejemplo, fue Darius, que si no recuerdo mal, con él haces el tutorial del juego. También intenté mirar al Yasuo, pero vi que tenía estances y esas cosas y dije, uy, muy complicado, mejor lo dejamos, vamos a por otra cosa. Y también más adelante me comentaron que podría probar a Warwick, porque decían que como que era bastante similar a lo que me gustaba y que podría encajar bien con mi estilo de gameplay.
Y bueno, lo jugué 2 días o así y la verdad es que me pareció gracioso jugarlo, sobre todo porque tenía como un overhead que apenas la gente se veía y podía combear de cualquier tontería. Era una lástima porque me lo puse 2 días, lo nerfearon y esa cosa la gente se la veía y de repente pues ya no era tan divertido. Me sabe mal, colega, en plan me lo pasé muy bien durante esos días, pero es que necesito un muñeco que realmente sea de gilipollas para ejecutar mi plan maestro. Y en eso de momento creo que la Vi aún tiene las de ganar. Ganar partidas en este juego es como un 30% lo gratificante que era en otros juegos. También porque quizá gano un 30% de las partidas como mucho. El win rate que podríais considerar de una persona mala, aunque a mí me gusta más llamarle jugador humilde. En plan, me considero un jugador humilde, una persona que dice, sí, puede que sea un puto malo, pero como mínimo juego al juego. Puede que este no sea del todo mi caso, pero también podemos extrapolarlo para la gente que no ha tocado nunca un juego de este rollo. Lo digo porque es muy poco probable, ¿vale?, que ganes consistentemente de primeras cuando hay otra gente que ya ha jugado a otros fighting games. Entonces es cuando entra el juego el mental de cada persona, donde uno puede decidir entre dejarlo y no jugar más, o exprimir bien esas carencias para sacar un buen zumito. En este punto del vídeo lo que pasaba era que cuando ganaba era porque estaba jugando contra otra gente que quizá tampoco entendía el juego, o porque me ha salido bien alguna randomada que quizá me ha dado la partida, pero creo que de primeras hay incluso demasiada aleatoriedad en lo que hago. O sea, no quiero eliminar mis randomadas, creo que forman parte de mí, solo quiero redirigirlas un poco para que me den algunas partidas. Soy más o menos consciente de qué fortalezas y debilidades tienen mis muñecos y no puedo pedirle a la Ari, por ejemplo, que me haga una contra, igual que tampoco puedo pedirle a la Vi que me haga un piño full screen. Bueno, no, mal ejemplo. Me acabo de acordar ahora mismo de que sí que tiene un piño full screen en vertical, solo que cuando escribí el guión, pues no lo tenía muy presente. Oye, puede que al final la Vi sí que esté rota, ¿no, chavales? Entonces, llegados a este punto, es como si quisiera convencerme a mí mismo de que sé hacer las cosas porque las debería de haber aprendido en otros juegos. Y poco a poco me estoy dando cuenta de que no es del todo así. O peor aún, de que este juego quizá no es para mí. O puede que no me guste tanto como creía que me iba a gustar. ¿Qué? Es una mierda 2 la vi, ¿eh? Y bueno, no me hagas hablar de... Le quitaron el movimiento. O sea, ¿cómo le quitan movimiento a un personaje? Si es que, al lado de otras cosas que yo he visto, eso se queda corto. Llamar ese movimiento... es un insulto a la inteligencia. Pero, por suerte para ti, tengo algo que podría interesar. Genis God. Sí, soy yo. ¿Sabes que tengo el número 7? Rollo que si marco el 7 durante un rato y tal, pues te llamo directamente. Es bastante cómodo, Está bastante bien, que por lo menos ya me tengas en cuenta para que... Para tocarte los huevos te tengo en cuenta, tío, no te preocupes. Oye, ¿cómo lo tienes esta tarde para adiestrar a un perro? El perro soy yo, en el 2XKO. Pues bien, no tengo nada por hacer, así que por mí adelante. Tengo la suerte de poder invitar a mi casa a jugar a literalmente los mejores jugadores del país, así que eso es lo que hice para intentar documentar y aprender lo que hace realmente la gente buena. Oye, Iván, qué puto malo que eres, la madre que te parió, eso lo hago bien yo. Vale, Iván Potato, eres un tío que en teoría sabe del juego. Entonces, como persona que tiene un 1% de posibilidades de ganar contra literalmente Genis God, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué crees que puedo mejorar durante este periplo de aproximadamente un mes? Un mes solo te va a durar. Gracias, En plan, ¿tú has visto cómo está el puto juego? En plan, bueno, perdón, quiero decir, está muy bien, ¿vale? En plan, aún no he jugado lo suficiente como para saber si es bueno o malo. Estoy solo enfadado por culpa de la inexperiencia. Está muy bien. Lo primero, tienes que entender cómo van los okis de este juego. O sea, no puede ser que no entiendas lo del rodar. Vale, ¿puedes explicar más o menos qué es un oki? Pues un oki es cuando le haces knockdown al otro, cuando lo tiras al suelo. El otro tiene varias opciones. Puede levantarse rodando, puede levantarse cubriendo, puede levantarse con get up attack y bueno, ya poco más. Pero vaya, que si rueda, rodar no siempre es la opción de este juego. ¿Por qué? Porque te lo pueden agarrar. Entonces, eso es lo primero. Vale, ok, pero ¿crees que esto quizás es algo que hago porque lo hago también en otros fighting games? Bueno, es manía porque en los otros juegos, cuando tú
mantienes hacia atrás, ya cubres. Entonces, viene de ahí. ¿Qué más cositas? Hombre, entender un poco de sinergia de tu equipo, porque ahora mismo no hacen nada especial. Algún setup, yo qué sé. El setup de la bolita, de la Ari, de Oki. Ni siquiera en el training. Preguntas a mí, ya está. Hombre, con la Vi estaría bien aprender los Electrics también. Pero son difíciles. Ya, pero es que el combo que haces es pocho, ¿eh? Muy bien, tenemos ahora mismo delante de nosotros al mismísimo Genis God, leyenda de otros fighting games como por ejemplo Dragon Ball Fighter Z, Guilty Gear Strive y el segundo mejor jugador de DNF Duel de esta sala, si es que a alguien le importa. Porque el primero soy yo. Y el mejor jugador de España que tenemos actualmente en 2XKO y también de los mejores de Europa, en plan... Es bastante bueno el chaval. Pero lo que yo quiero saber es, en ese pequeño instante en el que me ha partido la cara, si ha podido ver cosas que sean mejorables para... No lo inciso. He tenido FTs más rápidos. ¡Gracias! ¡Hostia puta! Principalmente yo lo que veo es que no estás aprovechando bien el equipo, no estás presionando bien, no estás aprovechando la mecánica de los tags. Poder cambiar siempre un muñeco uno detrás del otro, luego todo el mundo siempre va preparando su herramienta de esquivar el neutro y tú lo haces. Que más el tema de los combos me parece que hay que meterse al training. Es dramático ya. Meterse en el training, en plan... Son duras declaraciones, sin duda. Que tampoco hay que complicarse mucho, que lo que hace el Iván está bien. Lo que hace el Iván es difícil. No es verdad. No es difícil, no, es básico de cojones. Joder, tú, pues si lo básico es lo tuyo, apaga y vámonos, pavo, porque... Te has tirado 5 parries con la Bai y 4 de ellos los he visto venir porque y me he quedado esperando. Lleva a que el otro use su neurona que está, con la que está jugando y diga, oye, que este pavo se está tirando 5 parries con la Bai como una normal. Dilo. Tú ya has salido en el vídeo, Ya, vale, perdón, tío. Estamos aquí de chill. Pero también te voy a decir una cosa. Defenderme contra el equipo de este chaval no es que sea lo más guay del mundo. A ver, no es fácil. Estoy de acuerdo. Pero... No hay pero. No es fácil. Vale, tío. Ok. Vale, sí, que no se vengan arriba, ¿eh? En plan, son muy buenos en el 2XKO, pero en el Dragon Ball ahora yo los puto gano, ¿eh? De hecho, esto es un muy bonito recuerdo de cuando eché al Iván de torneo, que nos hicimos una foto, ¿vale? En plan, súper linda. De hecho, me hizo una dedicatoria y todo. No sé si se aprecia. Como he comentado antes, en este mes se hace un evento de jugar a dúos en una ladder, que básicamente es un matchmaking que te empareja con personas que tienen un win rate similar al tuyo. Si pierdes, te emparejan con los que pierden y así sucesivamente. Entonces un día estaba hablando con el Gropis y dije, oye, ¿y si nos apuntamos? En plan, por las risas. Así que durante este mes estaremos unos 2 días a la semana haciendo esto mientras se narra el proceso más o menos. Pero para participar, primero hay que crear un logo y un nombre. Y yo, si vengo a ganar. Es una broma, ¿vale? Rollo, juego de palabras con un postre catalán. Y como su familia pues tiene que ver con el negocio de la miel y los fighting games, pues... pues que me tiene que hacer gracia a mí, ¿vale? En plan, soy yo quien lo ha hecho. El asunto es básicamente que estamos aquí, el Gropis y yo, que nos hemos apuntado a una ladder de dúos para, bueno, para jugar al jueguito en eso, en dúos. Saluda, Gropis, en plan... En resumen, que voy a carrilear al Hirechu, no preocuparse. Sí, o sea... No es del todo broma. Es algo bastante guay porque realmente estás mirando un poco la gente que está jugando y está mucha peña de la comunidad y está, en plan, el tema de que sean dúos y tal está muy guapo, honestamente, y es algo que es bastante divertido. Dentro de lo competitivos que son los fighting games,
Creo que mucha gente se ha apuntado por los jajas y creo que nos lo podemos pasar muy bien. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Que creíais que si me llevaba en mi equipo un finalista del Evo seríamos más buenos, no? Normal. Yo también lo creía. Pero es que somos la hostia de malos, la verdad. Las cosas claras, hemos venido a jugar en dúos y el primer día que nos apuntamos íbamos completamente sin conocimiento de causa. Cosa que tiene su mérito porque más adelante se aplicaría lo aprendido, supongo. Los combos que hacíamos eran básicamente ABC y la parte de B, por mi parte, se fallaba. Eso sí, a nivel de fundamentos éramos imparables. Entonces, bueno, pues a él se le daba mejor que a mí. Sí, qué sorpresa, ¿no? En plan, un tío que ha pillado putos vuelos para jugar a Fighting Games se le da mejor que a mí. Tócate la polla. Gropis, hay que irse ganando, ¿eh? A ver, lo intento. ¿Cómo intento? Somos dos jugando. No te quedes callado, cabrón. De primeras, por lo menos, estábamos en modo disfrutones. No acaba un combo y no importa. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. ¡No, es malo! ¡Es malo! ¡Es malo, es malo, es malo! Bueno, en la ladder básicamente quedamos muy mal, pero me habría molado decir como mínimo que en lo de hacer el logo quedamos bien. Solo que 2 meses después le he preguntado al Sharin quién era el ganador y me ha respondido esto. Sí, de hecho, estoy de vacaciones. Cuando vuelva, te lo miro. El tuyo no, por pesado. ¡Hala, a tu parda! Vale, muy bien. Y ahora es cuando os pregunto ¿qué cosas veis buenas? En plan, en el gameplay algo habrá bueno, ¿no? Cosas buenas que haces. Ese no me lo había preparado. ¡No puede ser tan difícil! Es que en este juego todavía no tiene la mongolada aprendida. Cosas buenas. Diría los 2Hs, pero es que en este juego son complicados. ¡Son una mierda como una catedral! Porque no funcionan como en el Dragon Ball. Los juegos tag, que son básicamente estos juegos en los que puedes cambiar de personajes, puede haber más de un personaje en pantalla y suelen tener, digamos, un campo de visión más amplio que otros en los que quizá solo hay un personaje. Juegos que están más centrados en el 1 para 1, como por ejemplo Street Fighter o Tekken, la cámara está más centrada en los jugadores para el tema de la acción y tal, y todo lo que pasa en pantalla. Entonces lo que tenemos son cosas como golpes altos que sirven para entrarle a la gente que se cubre desde abajo, los bajos para cuando se cubren desde arriba, y los proyectiles para zonear y los antiaéreos pues para castigar a los que te intentan venir desde arriba. Que se usen correctamente ya depende de la codicia del usuario. Todos estos golpes en general sirven para hacer cosas en situaciones. Cosas en situaciones, Vaya pollada acabo de soltar, como súper obvia, ¿no? Pues espérate, que quizá no es tan obvio, En plan, porque dirás, coño, un golpe que se llama antiaéreo será para castigar los ataques que te vienen desde el aire, ¿no? Vaya puto juego, tío. Ok, 2 es abajo y H es heavy. Si juntas estas dos cosas, debería salir de un antiaéreo. ¿Lo entendemos? De puta madre. Ya sabéis algo que los developers del juego no. En este juego, apretar estos dos botones a la vez debería dar en la mayoría de situaciones un golpe antiaéreo. Y digo debería porque por lo menos con mis muñecos lo único que hace ese piño es hacer que me ponga a llorar en una esquina. Bueno, no. Una no, dos. Porque empiezo a llorar en esa y acabo llorando en esa. Por ejemplo, el personaje de Ari es uno con mucha movilidad que puede abrir a los despistados desde arriba. Me incluyo. Pero el problema viene cuando intentas castigar esto. En muchas situaciones el muñeco se queda delante porque el piño como tal avanza. Y pasas de una situación que crees que puedes castigar a alguien a otra en la que te quedas vendido y te comes una mierda. Y para puto colmo, en teoría llevo uno de los mejores antiaéreos del juego, Me fliparía decir que el 2H es malo. Y de hecho, voy a hacerlo. El 2H es muy malo. LOL, es mi vídeo, pues claro que lo voy a hacer. Pero también digo esto porque he jugado a otros juegos y en esos los antiaéreos quizá funcionan de forma distinta. Por lo menos en la versión que estoy jugando yo ahora del juego. Si están acostumbrados a Dragon Ball, por ejemplo, que son súper verticales y paran todos los saltos, en este juego creo que la gente tiene que mentalizarse también que tiene que hacer agarre aéreo mucho más y no solamente esperar a castigar el salto 100%, porque te vas a morir. Todo lo que he aprendido en otros fighting games de entrada es jodido porque me da a estas situaciones. Es decir que los antiaéreos están mal es una crítica al juego. Sí y no, porque también hay una parte de crítica hacia mí por no adaptarme. No me gustan y siguen sin gustarme, de hecho no me gusta nada que me deje en estas situaciones. Pero también te digo, el juego no engaña, es constante diciéndote que su 2H es una mierda. El que no es constante soy yo, que siempre me lo estoy tirando creyendo que vendrá en algún momento Goku a decirme básicamente que su 2H es mejor y que mira, puedo llevarte la partida y jugar por ti, pero no es el caso. Así que en parte son situaciones en las que tenemos que decir, para el carro, un segundo, tenemos que buscar alternativas porque esto no puede funcionar siempre igual.
Vale, os voy a decir la verdad. Yo iba a hacer este vídeo y iba a durar mucho menos. Pero un incentivo que me ha hecho hacer esto es que estoy súper puto picado con el juego este de mierda. Que me quejo principalmente de las cosas que no me gustan, que curiosamente son las mierdas que me como. Y a ser sinceros, el asunto del 2H es solo una pequeña cosa de las muchas que tengo que aprender. Al principio también tenía problemas con el tema de tirarme el Break o el Fury, que es una mecánica que básicamente sirve para escapar de combos o presiones. Y también tengo muchas dificultades porque como casi nunca tengo presente el tema de los throws, que aquí son irreaccionables y simplemente tienes que prevenirlos. 2XKO es el juego que creo que más me ha castigado por no dejarme jugar a mi manera de los que me he intentado mirar un poco. Y me jode reconocer esto, porque si lo que me está diciendo el juego es que en vez de quejarme busque alternativas, simplemente tengo más ganas de jugar y solo puedo darle la puta mano porque realmente lo está haciendo bien eso. Créeme, para mí es mucho más fácil coger y ponerme a rajar del juego, decir que es una mierda, poner un clickbait fácil en la miniatura y que la gente clique para ver qué coño digo, pero no es el caso, porque el juego, en vez de decirme jódete y ya está, me está diciendo espabila, que hay más gente que está haciendo otras cosas que tú no, y por eso estás perdiendo. Entonces solo me queda una alternativa, que es cambiar las herramientas que tenía hasta ahora, que me han funcionado en otros fighting games, y buscar cuáles son las herramientas que hay en este juego. Vale, bueno, este realmente es de los más fáciles de mejorar, básicamente porque era algo que literalmente no hacía. Acostumbrado a jugar al Dragon Ball, simplemente tiraba la assist y esperaba que no pasara nada más. Puede que parezca una gilipollez, pero en verdad esto es lo que no hacía, para que os hagáis una idea del nivel de inexperiencia que tenía al empezar este vídeo. Acabo así y después hago eso. Y si salto después, en teoría el juego reconoce como que estoy en el otro lado y se come la bola y convea. Entonces ese tira de Get Up Attack tampoco me da, ¿no? Y eso no está como injustamente roto. No, porque puedes parrear la bola o puedes salir rodando hacia el otro lado. Entonces no está injustamente roto, solo está muy roto. Espérate, no, para el carro, tómate un segundo. A ver, tirarse menos la cuenta de la vida tampoco hace falta tirársela menos así como tal, ¿no? Hay que tirársela menos aleatoriamente, saber cuándo tirársela y tal. Lo que pasaba básicamente era que me lo tiraba en momentos de auténtico pánico. En plan, quiero salir de esta situación, tíratelo para ver qué pasa. Y eso realmente no va así. Hay que tirárselo sobre todo cuando el instinto te lo dice y crees que va a entrar. Así que eso, habrá que seguir más el instinto, supongo. Vale, bueno, me han dicho básicamente que esto es gratis y que la peña no se lo ve. ¿Que funciona? ¡Qué loco! Bueno, funciona casi siempre. Vale, no. No siempre quiero dar. ¡Es un genio! Ay, habría sido bastante gracioso seguir ganando así, pero por desgracia esta mierda solo es graciosa, no es consistente. En sets largos contra gente que sabe jugar acabarías perdiendo, así que mejor vamos a por el siguiente punto, que es el tema es que con la Ahri, por ejemplo, yo creo que ya sé hacer más o menos lo decente, mientras que con la Vi sigo teniendo problemas. Hay lo de los electrics que hay que timearlos y tal, y de momento no me salen en absoluto de manera consistente. Entonces, no sé qué hacer. Así como estoy haciendo yo, para ver en qué momento exacto hay que hacerlo para que salgan los rayitos. Y con el fuerte lo mismo. Después de practicar unos cuantos días, me salen más o menos consistentes. Exactamente. Después de unos días salen más o menos consistentes a él, que es el bueno. Entonces, ¿yo qué, tío? Porque quiero decir, en plan, no tengo ni el talento, ni el tiempo, ni las ganas para hacer esto. No, bueno, las ganas sí que las tengo, No, las ganas tampoco. Creo que lo dejamos por hoy. Se ha hecho tarde, ya.
Hiretsu, jefe, ¿con qué permiso te levantas tú? ¿Dónde están esos Electrics? Que yo los vea. Tío, Samuel, no me salen los combos de la vida en un juego que no tiene inputs. ¿Cómo he podido fallarle a los fighting games de esta manera? A ver, enséñame lo que sabes hacer con la Wii. Esto. Bueno, lo básico te lo has aprendido. A ver, yo el combo barato que me saco es este. Esto es barato de cojones. Es baratísimo, o sea, eso es para alguien que, bueno... Y el tema de los Electrics de la Wii... Fua, es que ves, tío, es difícil. Es tiempo. O sea, no es que sea difícil, es tiempo. Al principio te saldrá eso, 1 de 10 veces, después 2 de 10, después 3 de 10, es de porcentajes. Y después te saldrá siempre. El objetivo final de la primera semana tiene que ser ese combo de 2 Electrics 7 veces seguidas. Si tú empiezas primeros 3 días, 15-20 minutos, con que te salga en alguna ocasión 3 veces seguidas ese combo, ya tendrías que estar satisfecho. Los siguientes 3 días ya tendrías que subir a 4 o 5 seguidas. Y al final de la semana, 100% de la primera semana, ese combo te tiene que salir 6-7 veces seguidas. El plan era explicar cómo entrenaba esto durante una semana y empezaba a salirme bien, más o menos, pero es que la verdad es que en 2 días ya me salía. Suerte que Dios me dio este sentimiento de rechazo hacia el training al nacer, porque sabe perfectamente que si me pusiera más, sería demasiado poderoso. Vale, muy bien. En esta parte del proceso podríamos decir que ya tengo un poco las ideas más claras que al principio del vídeo. Y ahora que ya tengo unas cuantas horas a mis espaldas, me veo con más corazón para hablar de estos temas. Muy bonito me estaba quedando el vídeo, ¿no? Pero no. ¿Te creías que iba a decir solo lo bueno? Sí, hombre, a mí Riot Games me dan un puto duro. ¿No me lo da YouTube? Me lo va a dar Riot Games. Pero bueno, no os preocupéis, podéis decirle al Sharin si queréis que no voy a estar hablando mal del juego mucho rato. En plan, me ha gustado, ¿vale? Me está gustando. De hecho, uno de los problemas principales de este vídeo y por qué es tan largo es porque me ha flipado. Vale, cosas que no creo que estén muy bien. Skins. Si algún día quieres pillarte alguna, es probable que tengas que pasar por caja y dejarte unos 30 pavos o más, dependiendo de lo que quieras. También está Battle Pass y tal, pero bueno, no voy a profundizar en este tema porque es que me la pela bastante, la verdad. O sea, no os voy a engañar, el juego es gratis, puedes jugarlo sin skins, no pasa nada. Solo que respecto a los precios, pues eso, no están bien, ¿vale? En plan, un pelín abusivos. La verdad es que esta parte es bastante difícil de hacer porque no tengo muchas quejas y parte de las quejas que tenía, literalmente, las han ido arreglando mientras se hacía este vídeo. Así que mejor hacemos como que vamos a por el último punto, que es el interesante. Y por último, los pocos personajes de salida. ¿Eso está mal? O sea, sí, está mal, pero creo que puedo sacar contenido debajo de las piedras, así que no voy a decir solo que sí, vamos a argumentar esto un poquito. A ver, yo creo que es una mierda que sea un 2x2 y que haya 12 personajes de salida. Pero para alguien que viene nuevo a jugar al juego, puede que le vaya a asustar menos tener que enfrentarse contra 10 personajes que no conoce, que no pararle la mierda a un roster de 36 personajes distintos. Esto es un argumento muy bonito que sería real si los que ya hemos jugado este tipo de juegos pensáramos como alguien novel. Al fin y al cabo, nosotros tenemos la cabeza abollada de tantas hostias, así que la realidad no es esa. La gente entra a jugar juegos de lucha no para competir o para ser mejor, nadie empieza a eso. Es un porcentaje tan ínfimo de la gente que entra a eso que da igual. La gente entra porque le llama el juego. Y tú en un juego de 11 personajes vas a decir, joder, qué pocos personajes. No, es que nadie que entra al Smash Ultimate de primeras piensa, joder, 54 matchups. No, piensa, coño, está el Snake del Metal Gear. Soy yo for real, ¿sabes? Voy para allá. Pero aparte de los personajes, también existe el tema de cómo se balancean las cosas. Entonces, al ver que tienes estos personajes, combinaciones entre ellos, y que además son bastante distintos, como he dicho antes, poner todas estas cosas seguramente puede hacer que el balanceo sea mucho más difícil de controlar a la larga. Y si encima metes en la ecuación el tema de los fuses, que aun y no ser personajes como tal, también tienen algo que decir al respecto. Porque en la vida competitiva del juego principalmente se ha visto un fuse predominante, y también ha salido otro fuse que va a dar que hablar seguramente, y vete a saber si van a haber más en un futuro. Y por la parte de los muñecos veo un comportamiento más distinto, porque miras un poco el competitivo actual y es que por mucho que sí, puede que hayan muñecos que sean mejores que otros, se siguen viendo distintos muñecos. Y eso es una muy buena vara de medir, porque si te fijas, lo que se pone la gente buena suele ser lo que funciona. Tened en cuenta que en un juego competitivo es posible que haya un pensamiento general de si no me pillo lo roto, quizá estoy perdiendo. Si haces un juego donde hay muñecos que son simplemente mejores que otros y tu objetivo es ganar y no los coges, entonces podríamos decir que estás perdiendo parte de tus posibilidades como competidor. Fijaos bien que hago siempre esto con las manitas para hablar de casos hipotéticos, en plan no tiene por qué ser así, solo digo que podría ser. Entonces por eso en parte me gustan mucho los juegos tag que
hay más de un personaje y tienes que ir intercambiando entre ellos. Porque ya no es solo que te guste un personaje y quieras usarlo, sino más bien una sinergia y que se lleven bien entre ellos dos. A ver, sí, pero muchas veces también lo que pasa es que lo que tiene mejor sinergia suele ser lo roto con lo roto. Pero vamos a medio obviar esto porque digamos que he visto casos peores. Mi personaje favorito es Warwick, que he estado jugando el Warwick con la Kali y pese a que pienso que puede funcionar, no lo veo tan fuerte como el Warwick Brown porque su sinergia no es tan buena. A Kali y Warwick no se habilitan tanto mutuamente como si hacen Brown y Warwick, porque esa es la cosa, se habilitan mutuamente, no es solo que Brown habilita a Warwick, es que las cosas de Warwick también habilitan a Brown y la facilitan mucho la partida. Entonces, este juego, a diferencia de Dragon Ball, creo que es más de acciones preventivas que no reacciones. En el juego de Goku, por ejemplo, los throws, si eras lo suficientemente bueno y ágil, podrían reaccionarse mientras que en este no. ¿Eso es quizá algo bueno? Bueno, en el Dragon Ball eran reaccionables y eso me gustaba, pero la pregunta es, ¿lo reaccionaba yo? Al principio me quejaba porque el Yasuo podía hacer un throw y de allí sacar un combo muy pero que muy decente. Y a los niveles que empecé a jugar veía eso como algo de un muñeco súper injusto. Pero a la que miras ya un poco más la escena competitiva y vas evolucionando también en tus rankeds, te das cuenta de que casi todos los muñecos tienen alguna gilipollez para poder combear de un throw. Y aquí es cuando tengo un poco sentimientos encontrados, porque creo que no está del todo bien. Me gusta el throw como mecánica arriesgada para decirte que espabiles, pero el hecho de no poderlo reaccionar y que el castigo de un throw pueda ser tan bestia, digamos que es como un pensamiento que entra bastante en conflicto con lo que creo que hace bueno al juego. Y esta es mi opinión, pero le he preguntado esto a otra peña sobre todo que es bastante muchísimo más buena que yo, y me han dado distintos puntos de vista que eran muy interesantes. Porque para algunas personas que el throw sea reaccionable en este tipo de juegos, a altísimos niveles competitivos contra alguien que se sabe absolutamente todo lo que se tiene que hacer, tienen, a términos generales, muchas menos opciones para abrir a alguien. Y claro, creo que está bien comentarlo porque yo quizá no juego a su nivel, pero lo veo como un argumento con lógica, así que vamos a dejarlo por aquí. También te puedes morir de chip damage y se puede generar situaciones de jaque mate literalmente porque estás a un píxel. A nivel espectador, esto puede ser algo bastante guapo, dado que si ves un comeback con estas situaciones, estás viendo a alguien que realmente se lo ha mirado todo y lo ha leído todo. Entonces, mi opinión sobre el chip damage, digamos que ha ido evolucionando a lo largo que he ido haciendo este vídeo, y puede que evolucione más en un futuro. Pero lo que va a quedarse en el vídeo es esto de aquí, ¿vale? En plan, no puedo cambiar más de opinión ya, por favor. Al principio lo odiaba, pero al ver que eso hace que cuando tienes poca vida tengas que jugar de una manera tan distinta, veo parte de la gracia. Aún así, creo que el tema de que casi todo chipee me parece un poco demasiado. Los assists, los super, los especiales, son demasiados los recursos que usa el otro para matarte mientras cubres. Pero ahí está la gracia, recursos. Suelen ser consumibles con cierto cooldown. Una string larga del atacante para que te chipee en el bloqueo, o derrocha parte de eso, o deja un hueco para que puedas escaparte. Y esto en verdad se traduce en algo tan simple como una pelea de recursos. Si estás siguiendo el combo o sigues teniendo al otro en block, el assist no se recarga hasta que no vas a estado de neutro otra vez. En el Dragon Ball la barra solo tenía un uso y era matar o hacer mongoladas, pero normalmente en este tipo de juegos suelen tener alguna función más, y en este caso el tuyo es que yo creo que es súper importante, la barra y el assist. O sea, si te meten en block y no tienes ninguna barra y no tienes el assist cargado, es que te han metido en block y encima no has gestionado bien los recursos. No digo que siempre que pase eso estés jugando activamente mal al juego, pero si lo miras desde un punto de vista global, en plan, el tío te ha metido en block y tú has gastado todo. Pero mirándolo con perspectiva, creo que estas situaciones tan extremas te obligan a tener un control mental mucho más grande que en otros juegos. Si tengo poca vida y lo que quiero es sobrevivir, sé que pueden venir y hacerme un combo de un agarre, igual que también puedo defenderme muy bien, pero quizá el chip damage me jode la partida. Y aquí es cuando ves que jugar de una forma más pasiva o defensiva puede llegar a estar muy en tu contra debido a estas situaciones. Y esto pasa igual en los wake-ups y en muchas más interacciones del juego. Y lo digo porque hay como muy pocos momentos en los que realmente solo hayan trámites entre situación A y B. La mayoría de cosas que da este juego son interacciones que te pueden dar a unas situaciones muy distintas. Otro tema que creo que tiene mucho que ver con saber del juego es saber de los personajes contra los que vas a tener que jugar. Iba a decir que el Yasuo y el Echo son un problema, pero desde que tuve la idea de hacer este vídeo y el día que he decidido grabar esto, han pasado como 3 parches distintos, personajes nuevos, un fuse nuevo, y es que aquí nadie se puede quejar tranquilo, tío. Y aquí es cuando entra un concepto muy interesante de los fighting games, que es el que se le llama Option Select. Un Option Select se trata de una acción que puede tener varios resultados diferentes dependiendo de lo que haga el oponente. Por ejemplo, siempre puedes decir que tu muñeco es simplemente peor, entonces cuando tú ganas es porque tú eres buenísimo, y cuando pierdes es porque, claro, es que lleva el muñeco roto. Porque realmente en los fighting games
sobre todo en la parte de la comunidad en la que hablamos y tal, y hablamos con la gente con la que jugamos, cada uno está vendiendo su modo. Yo incluido, ¿eh? Y quien te diga lo contrario, miente. En plan, no te fíes de él. La acción que usamos los jugadores de Fighting Games realmente siempre es la misma. Decir que lo del otro es mejor. Así, de esta forma, cubres distintas opciones y cualquiera de los resultados va a acabar siendo favorable. Uno más que menos, pero sí. Pues la mejor de juego es la Ahri y segundo y la odio, Timo. No hay diferencia. Para mí los dos mejores del juego son Ahri y la Oi. Los personajes mejores del juego son la Ahri y el Temo. ¿Y tú cuáles llevas? Yo la Ahri y el Darius, que por eso me la pillo, porque es la mejor. Vale. Tienes que cambiarme lo de la Ahri, ¿vale? En plan, no podemos decir lo de la Ahri. Tienes que... Dime otro que no sea la Ahri. ¿Cuáles llevas tú? Pero lo que realmente pasa es que hay mucha subjetividad. Los personajes que más te pueden costar a ti pueden ser más fáciles de ver por otras personas. Por ejemplo, la Vi, para alguien que tiene un Timo, es un dolor de huevos. Porque tiene los dashes que se fuman los proyectiles y este ataque que le jode el vuelo al muñeco. Y por eso lo digo, lo que a mí me puede parecer lo mejor del mundo, a alguien le puede parecer muy malo. Presento. Amse, le ha ganado una al Guagua, cosa que no todo el mundo puede decir. Correcto. Le gana no una ronda, es una partida. Y he hecho que se quita el Yasuo. Se ha puesto a la Vi. No tengo nada más que decir. Ya está. Corta, corta. Te va a cambiar de equipo, mira cómo la han puesto. Mira. Mira. Porque el Yasuo es malo. El Yasuo es muy malo. Muy malo. Rollo... Top 6 personajes del juego, el sexto peor. Vale, ¿y antes del nerfeo? Antes del nerfeo era el tercero. Corta, no, o sea, se ha acabado. ¿Cómo? No, fuera. Era el mejor del juego. Pregúntale a Guagua. Te lo he preguntado antes. Me ha dicho que es el sexto. Yasuo is top 6. Hay situaciones que un jugador puede estar dándose de hostias contra lo mismo durante mucho rato. Y eso no es porque el juego esté mal, es porque no se está aprendiendo, digamos, correctamente. El tema es que como jugador seguramente alternes entre training y partidas. Algunas victorias y otras derrotas. Y si no has tocado un fighting game en tu vida, puede que se dé esta situación en la que miras alguna fricada en el training, te salga bien, pero después cuando te metes en partida te gane gente que haga cosas mucho más fáciles por el simple motivo de que ellos no fallan lo que hacen y tú sí. Entonces, en este punto, puede que seguir haciendo lo mismo y no complicarse la vida llegue a ir de la mano a sacar victorias a corto plazo. Eso es porque estás ganando, porque has entendido unos conceptos del juego que no tienen tanto que ver con la ejecución, sino más bien con las situaciones que te da el juego. Hacer lo que entre comillas funciona puede que no sea suficiente a la larga si lo que quieres es mejorar. Y seguramente sí, el nivel de ejecución para hacer eso será más alto que el que tienes ahora. Pero es que si no llegas allí, simplemente estás decidiendo andar en un camino más estrecho que los otros jugadores que en teoría están a tu nivel. Puede que lo que te haya funcionado antes no te funcione más adelante y encima pueda llegar a ser muy castigable. Piensa que ganar aprendiendo de la mala manera entre comillas es algo que te puede lastrar bastante. Estas manías, por así decirlo, en teoría tú lo que tienes que hacer es cuando vas evolucionando al juego, las tienes que ir puliendo o dejando de hacer. O tienes que aprender que para mejorar tienes que olvidar mucho de lo que estabas haciendo. Porque lo que estabas haciendo no estaba bien, sino que era una flowchart que has desarrollado. Y eso es algo de lo que sí que puedo hablar con propiedad. Porque es algo que he hecho durante mucho tiempo y por mucho que tenga esta actitud de mejora en este vídeo, es algo que sigue lastrándome y seguramente no se vaya a ir como tal. Porque la esencia de un fighting game no tiene por qué querer ser mejor. Es más bien disfrutar de los pasos que te hacen ser tu mejor versión. Hostia, no viene tan mal, ¿no? Pero no está en el guión esto. Entonces, si te miras algo en el training y no te sale en partida, simplemente tienes que tener en cuenta que estás ampliando el techo al que puedes llegar. Y para eso al principio puede que te comas un poco más de mierda. Pero realmente, si ya has estado aquí y ya sabes de lo que te estoy hablando, sabes que no es para tanto. Y de hecho, sabes también que vale la pena. Vale, entonces hasta este punto lo que hemos visto son maneras más o menos óptimas de aprender. Óptimas. ¿Vale? Pero la pregunta que yo me hago ahora es, ¿hay maneras más o menos óptimas de jugar?
No tengo la respuesta, chavales, en plan, no la voy a responder de hecho. Pero sí que tengo algo que decir sobre el playstyle. Y bueno, como hemos visto, existen maneras más emocionales o instintivas de jugar. Y digamos que también existe lo contrario, ¿no? En plan, maneras más conservadoras. Sí, nos entendemos, ¿no? Más o menos. Vale, ok. Eso. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues realmente es la que use la cabeza. Da igual como quieras llamarle. De todas las charlas que he tenido, he visto que siempre que se acaba este tema, todo el mundo me hablaba de puntos que eran contrarios pero con sentido. Porque al ser un concepto que tiene tantos matices y cosas distintas, entonces como que la respuesta realmente no es algo concreto. Simplemente hay cosas que funcionan más o menos dependiendo de quién las aplique y cómo las aplique. Pero he podido extraer un factor común de estas conversaciones, que en algún punto se hablaba del concepto riesgo-recompensa. Ahí ya pues depende de cada uno. Yo soy un jugador súper metódico que piensa que el riesgo siempre hay que estar pensando en el riesgo-recompensa, si vale o no vale la pena, ganes o pierdas, ¿sabes? ¿Para qué haría esto? ¿Sabes? Si no me da nada. Si me dices que me gana la partida, pues bueno, tendría sentido. ¿Por qué? Porque el rival tiene que tener muchísimo cuidado. Lo que sí que vale la pena es este. Y como eso, pues con Ahri lo mismo. Esto es una mierda, esto es Dios. Pero ya me han dicho que no me haga ilusiones, ¿no? Porque esto lo van a quitar. Hombre, está roto. Sí, pero déjame decirte una cosa. Si tú eres de los míos, ¿vale? Si eres de estos que cuando juega contra alguien le dice que juegas como un animal y todas estas polladas que dice la peña que juega contra gente como tú y como yo, que somos jugadores más emocionales, párate a reflexionar un momento. Si eres de los míos, quizás te cuesta un poco, pero sí, párate a reflexionar. ¿Por qué lo hacen? No. ¿Por qué lo hacen? Si de verdad te estás jugando como un gilipollas, ¿por qué se enfadan? Al fin y al cabo, digamos que estamos jugando de la manera incorrecta. ¿No sería como la manera más fácil de ser ganada? No lo pillo del todo realmente si te lo paras a pensar. La respuesta rápida sería decirte que la gente se enfada porque les da rabia que alguien gane haciendo cosas mucho más arriesgadas. Algo que es correcto, pero en esa frase está el kit de la cuestión. Más arriesgadas. Estas partidas siempre suelen ser las que son más cortas básicamente porque se juega toda una carta. Ganas rápido o pierdes rápido. Así que realmente no puedes enfadarte conmigo porque no estoy quitándote opciones como tal. Solo estoy reordenando situaciones que seguramente creerías que estaban a tu favor. Y bueno, pues más o menos lo que he dicho antes. Si estás haciendo siempre lo mismo, te lo van a castigar. Así que por lo general, a largo plazo, lo más consistente va a ser jugar de manera racional y responsiva viendo lo que hace el otro. Y bueno, todas estas cosas que dicen la gente que gana, ¿vale? No es mi caso. Así que recuerda, querido compañero, si te dicen que juegas como un animal, puede entonces que tu playstyle no sea el correcto, pero el del otro es aún más incorrecto por no poder reparar tu mierda. En el caso de que pierdas ya, corta, ¿vale? En plan, le das la mano y te vas porque... Ah, y otra cosa, lo de mirarse replays creía que era una tontería, que solo hacían los pros y tal. Pero sí que es verdad lo que dicen, en plan, aprendes mucho mirándote a ti mismo cuando no estás jugando. Así que sí, ha sorprendido me hallo. La verdad, muy bien. Teníais razón, mirar replays sirve de cosas. Siguiente. Y para los que ya no son tan randoms, los que digamos que pueden llegar a cobrar de esto, esta gente dibuja hojas de ruta bastante distintas al resto de los mortales. El concepto del que quiero hablar básicamente es la win condition o win con, que son las vías que dependen de tus muñecos que pueden llevarte a situaciones ganadoras. Y optimizar eso es muy clave para partidas de alto rango competitivo, porque no va a ser siempre la respuesta a hacer más daño, obviamente, es buscar el significado de tus combos, entender los 2 y 3 pasos siguientes que puedes generar con tus actos y encontrar las rutas de tus muñecos que cocinan ya no la situación favorable, sino la mejor situación posible. Así que bueno, hemos llegado a lo que vendría a ser un punto de inflexión de esta charla unilateral en la que yo hablo y tú escuchas. Y ahora que ya he explicado todos los conceptos que más o menos quería, ya podemos hablar más cara a cara, ¿vale? En plan, con mucho delay, pero sí. Porque si has llegado a este punto de vídeo, creo que ya he escupido como toda la sabiduría que he aprendido durante estos meses de proceso. Así que supongo que lo que va a tocar ahora es pensar en cómo acabar el vídeo y sacar unas buenas conclusiones y esas cosas. Pues eso, ¿no? O sea, cuando digo los momentos del juego me refiero a que hay que entender casi los juegos de lucha como un juego de cartas. De hecho, hasta veo los frames como turnos yo. Ahora me toca a mí, ahora le toca a él, ahora me está tocando a mí y en el siguiente turno le va a tocar a él, pero puedo hacer algo para que me vuelva a tocar a mí. Siempre vas a intentar buscar setupear tu mejor carta, tu mejor combo. No vas a decir, hostia, estoy jugando a Yu-Gi-Oh, tengo a Exodia para invocar. Nah, no la voy a invocar porque quiero inventar.
Entender el Exodia es el examen final de los fighting games. En primero de todo, si hay algún jugador de Yu-Gi-Oh en la sala, que esto es una inventada de la hostia, ¿vale? En plan, que no me lo tenga en cuenta. Conocimiento. Entendimiento adquirido a través de la experiencia, estudio o introspección. Disciplina, o lo que vendría a ser entrenar, entender las situaciones, practicarlas. Mantente firme a tus objetivos y busca siempre la ruta a la mejora personal. Ejecución. Básicamente es no cagarse encima, ¿vale? En plan, si haces algo, que sea consistente y asegúrate de que lo vas a hacer bien. Temperamento, predisposición emocional congénita. La manera básica de cómo un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación. Es decir, dominar las situaciones y sobre todo las desfavorables. Mantener la calma en esas, porque recuerda que tu objetivo principal es ganar la partida. Y por último, la cerecita del pastel, la que a mí me gusta llamar como ser un random a veces. A ver, la palabra quizá como tal no es ser un random, pero es que me gustaba cómo quedaba escrita en la carta, ¿vale? Y lo digo porque a veces ser un random, o como le llama mucha gente, jugar con el corazón o con el instinto, tiene que entrar en el ajo si quieres ganar alguna partida. Entonces, lo que pasa aquí es que estas cartas deberían estar esparcidas por todo el tablet. Cada jugador irá tirando su mierda, pero esto debería estar por aquí. Si un jugador tiene más conocimiento que otro en la partida, entonces conseguirá esta carta, mientras que otro quizá puede tener mejor ejecución y esta estará en su terreno. Puede que cada uno tenga cartas distintas y que, por ejemplo, estas 3 estén en esta parte y estas 2 en esta. Y aquí es cuando puede que gane este porque tiene más elementos a su favor, o puede que gane este porque, aunque tenga menos elementos a su favor, tiene los suyos mucho más masterizados que el otro. En estas situaciones las victorias no tienen por qué ser por Exodia, porque nadie tiene las 5 partes. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Si en una partida llegas a esta situación, significa que tienes todas estas partes dominadas en relación al otro jugador. Lo que también significaría que tienes una adaptación unilateral en todas esas partes. Esta adaptación es la victoria por Exodia. Puedes ganar de muchas otras formas en los fighting games, pero si tienes el Exodia, ganas la partida. Y permitidme decir una cosa, esta carta de aquí que quizá creeríais que formaba parte del plot humorístico del vídeo no es ninguna broma, no hace puta gracia. Sobre todo para el que le toca comérsela. Si la otra persona sabe que siempre vas a hacer lo correcto, eso también es lectura, y también es una carta que puede jugar en tu contra. Cuando tienes asimilados estos 4 conceptos, llegar a situaciones desconcertantes también desordena el mapa mental del adversario. Porque recordemos que el juego como tal se ve en una pantalla, pero la pelea real está aquí dentro. Los más profesionales también se la juegan de vez en cuando, porque tener presentes todas las partes del Exodia significa también saber que estás enfrentándote contra un ser humano, y este puede flaquear en cualquiera de las otras. Nadie es perfecto jugando a algo, y eso es magnífico, porque esa randomada que te puedes tirar puede darte una final de un Evo. Tener siempre el libro de las normas a mano está bien para saber qué hacer en todo momento y en todas situaciones. Estadísticamente hablando es lo correcto, pero ceñirse siempre a esa lectura no tiene por qué serlo, porque si veis que el otro siempre está leyendo el libro de las normas para saber qué hacer, quizá no se espera que le vayas a pegar una hostia con el libro en sí, porque de tanta lectura seguramente no se habrá dado cuenta de que el tocho este como tal pesa 5 kilos, porque a nivel alto competitivo existe una carrera constante para adaptarse. Estamos hablando de un género con una información que es casi perfecta. Siempre vas a poder ver la misma pantalla que tu oponente y también vas a poder saber lo que hacen sus muñecos. Lo único que no controlas es lo que depende plenamente del otro jugador, y eso es, a mi parecer, la forma más pura de competición que existe. Conseguir todas las partes del Exodia es difícil, y de hecho no pasa muy a menudo, sobre todo en los combates igualados y de alto rango competitivo, porque muy pocas veces hay una adaptación suprema e inquebrantable. Pero intrínsecamente, la búsqueda del Exodia siempre está presente, y el que mejor se adapta, el que consigue manejar mejor sus cartas, es el que gana. Pero lo que no hay en partida, lo que has ido aprendiendo durante el camino, podríamos dividirlo en un 50% lo que hagas tú y 50% lo que hayas visto. Y aquí es cuando quiero hablar de la comunidad. Ahora es cuando digo que tengo mucha suerte de que la comunidad es la polla y que está guapísimo formar parte de la FGC y todas estas polladas, que sí, son ciertas. Pero no van por ahí los tiros. Me refiero a que quiero enfocar esto desde un punto de vista mucho más utilitarista, ¿vale? No tan romántico. Al fin y al cabo lo que hacemos en la FGC es poner de lema ese aprendizaje constante. Y lo que sí que me he dado cuenta es que cada 2x3 cuando estás jugando este tipo de juegos, juegas contra alguien y te va a dar una pequeña parcela de su sabiduría
estrategia con una frase tan simple como ¿sabes que eso vende? O aquí puedes hacerme un golpe bajo. Ese feedback es la mierda más balanceada del género, porque dar esa información es lo mejor para los dos que compiten. Uno para saber lo que hacer y el otro para poder alternar su playstyle. Obviamente son las free plays, en plan, si te encuentras a alguien que en un torneo no te para la mierda, no se lo digas, coño, que victoria gratis. Y puede que alguien bueno se haga un set largo contra alguien de su nivel y no haga ni falta la comunicación verbal porque ya tienen ese diálogo entendido. Si hay alguna mierda que siempre se comía el otro, seguro que para la próxima vez que vayan a jugar va a saber pararla porque se lo habrá mirado en el training. Y sí, es cierto, voy a ponerme sentimental, ¿vale? Pero es que es real. Los juegos de lucha tienen algo que no se puede explicar con palabras. Existe un altruismo implícito en el género, el querer echar una mano en aprender a hacer las cosas. Y no creo que sea casualidad ni magia. Es que el género, por su naturaleza, pide a gritos esas conductas. Ese compañerismo, ese intercambio de información, ese sentimiento de mejorar con la gente que te rodea. Por ese mismo motivo mucha gente dice lo de que para empezar a jugar a un fighting game, lo mejor es empezar con un amigo. Así que sí, la lucha por la adaptación en la partida y el constante aprendizaje. Podría casi arriesgarme a decir que estos son los dos pilares más fundamentales de los fighting games, y lo que sí que también veo, básicamente, es que en partida estamos todos buscando el Exodia, pero es fuera de partida cuando nos hacemos el mazo ganador. Tú no eres un random. Es un vídeo, por cierto. Pero tío. Estaba muteado. Estaba...
Estoy muy cansado, tío. Bueno, ¿queréis saber algo curioso? Lo del Exodia no estaba planeado, en absoluto. Lo único que realmente pasó fue que en verdad el Samuel me dijo que había que entender los juegos de lucha como si fueran juegos de cartas. Y después como que comentó algo, pero no tenía nada que ver con lo que yo había dicho, del Exodia. En plan rollo, el Exodia, pues tienes el Exodia, ¿qué vas a hacer, tío? Y ganar la puta partida, ¿no? Pues... Y dije, guau, espérate, que aquí se puede sacar un mes más de vídeo para hacer una gilipollez al final. Guapo ha quedado, no me jodas. Bueno, ya es el momento en el que saco mi mejor carta en forma de defensa y digo que esto es mi opinión personal, ¿eh? Y ya está. Y después de eso ya todo, se puede decir todo lo que haga falta. Y después digo lo de que en teoría, bueno, lo típico que se dice de que le deis a like, que os suscribáis y lo compartáis y todo eso. Que sí, en plan, guay. O sea, bien, si lo hacéis de puta madre. Pero lo que sí que voy a mendigar son comentarios, tío. Quiero putos comentarios, ¿vale? En plan, lo demás me la pela. Quiero feedback. Quiero que putas personas me digan qué les parece esto. Quiero que me digáis qué opináis al respecto del vídeo, qué opináis al respecto en general de todo, que me preguntéis cosas, eso. Y si me conoces y tal, y no dudes en llamarme o hablar conmigo, decirme hacer un café o lo que sea para hablar de esto, porque de la verdad, o sea, lo quiero, ¿vale? Quiero seguir hablando de esto. Me interesa genuinamente. Y si os interesa el tema y queréis llevarme a algún podcast o algo, lo que sea, me lo decís también. En plan, da igual, tío. Yo sé hablar en catalán, castellano, inglés y el idioma de los factores, que es en el que está escrito este puto vídeo. Esto ha sido un viaje de aprendizaje no solo de jugar al juego, sino de opiniones de otra gente y a partir de aquí moldear un poco la mía a lo que me parece bien. He querido grabar un proceso y eso es lo que he hecho, pero muchas cosas de las que decía al principio sin tener tanta idea del juego han tenido que ser modificadas o incluso erradicadas completamente. Lo realmente difícil es intentar captar eso inamovible por una parte y el camino que he seguido por otra. Quiero decir, he hecho un vídeo del proceso de un sujeto que soy yo, que tenía unas ideas iniciales que van a tener que cambiar en un juego que incluso ha cambiado ya 3 veces solo durante el proceso creativo del vídeo. Y otra cosa, yo hago esto por amor al arte. No cobro una mierda, en plan, simplemente lo hago porque me gusta. Y también tengo una vida, un trabajo de jornada completa, en plan, me parece bastante loco si te lo paras a pensar que esto haya salido solo en 3 meses. Y bueno, lo que pasa es que me considero más o menos un tío, que creo que sabe hablarle a la cámara y tal, y le gusta mucho desengranar conceptos de los videojuegos. Pero no soy en absoluto el más pro de los fighting games, como habrás podido ver. Soy un random del online que aún dropea combos. Y por eso he dicho antes lo de que este no es el mejor ejemplo a seguir, porque simplemente es un vídeo de un pavo que está explicando una historia y bueno, pues estoy por ahí. Lo que sea, macho. Como mínimo seré gracioso o algo. Y cuando perdía era mucho menos frustrante porque sí, te da rabia perder y tal, pero me repetía a mí mismo, es que has perdido por esto y por lo otro. Y es mucho más gratificante ver el por qué has perdido que enfadarte y darle rematch y quejarte del muñeco. Aunque eso lo seguiremos haciendo. Forma parte del espíritu de la fighting game community. Nadie quiere quitarlo como tal. Pero tener presentes tus fallos y las cosas que has ido arreglando, cuando ves el resultado instantáneo en la win screen, es de las cosas más satisfactorias que existen. Porque es como entender un lenguaje casi. Has descodificado el juego y ahora puedes dialogar con él. Porque sabes qué situaciones son las que te benefician y cuáles son las que te castigan. Descifrar ese diálogo que tenemos con el juego es aprender y mejorar. Y bueno, como este vídeo va del aprendizaje y no del juego en sí, digamos que eso no va a poder ser parcheado como tal. Así que podríamos considerar que es un vídeo bastante atemporal en un juego que está en constante evolución. Que si te lo paras a pensar, hacer un vídeo con esa idea es bastante chungo. Y me ha flipado que tantísima gente quiera formar parte de este vídeo, tío. En plan, me ha molado mucho. Y no habéis visto ni el 1% de las charlas que he tenido, que todas han sido útiles. Y seguramente hay cosas que no habréis ni visto, de charlas que he tenido con Peña, que simplemente yo las he interiorizado, las he depurado y las he expulsado por mi boca en formato MP4. Así que aprovecho para dar las gracias ahora a toda la gente que bueno, se ha prestado voluntaria a charlar conmigo para hacer este vídeo. Que si no se me olvida después. Así que bueno, en resumidas cuentas, los fighting games son una constante gestión para ganar con unas herramientas que en teoría están balanceadas. Porque a grandes rasgos, las injusticias como tal siempre van a ser autoimpuestas. Llámale trabajo, tiempo libre, horas de sueño, da igual. Además, quejarte de un muñeco porque es más bueno, desde un punto de vista funcional, realmente es una tontería. Si tú también te lo puedes poner, ¿no? ¿O acaso es que juegas a tu muñeco porque te gusta? Pues claro.
Obviamente, qué pregunta de mierda. Todo el mundo tiene su proceso para aprender en un fighting game. Hay quien asimila conceptos antes y hay quien los asimila más tarde. La constante acción-reacción de los patrones que se repiten en partidas. Eso es lo que va a ser siempre inamovible, da igual de qué fighting game estemos hablando. Y este en concreto tiene algo que sí o sí va a ser un punto diferencial y creo que va a ser el que hará que nos quedemos más tiempo. El factor cooperativo. Y bueno, también acaba de salir ahora un Fuse nuevo que pinta estar rotísimo. Pero bueno, ya se verá con el tiempo. De momento esto no va a entrar dentro del marco teórico de este vídeo, pero si está roto de cojones al final, que sepáis que el Hiretsu del pasado se lo veía venir. Y mira que una de las cosas que más me gustan a mí de los fighting games es que creo que es la forma de competición definitiva ultra perfecta, básicamente porque es un 1 para 1 sin camiseta de manual. Solo que Twix que yo me rompe los esquemas y cuando un juego hace que me replantee un argumento que siempre he tenido presente y ha sido tan sólido, simplemente digo, saca la cámara porque hay que hablar de esto. Y lo que creo es que si los servidores están medio en condiciones, se puede jugar offline en un futuro, etcétera, cuando ya hayan pasado unos años y la peña pues ya esté a otras cosas, los que hayamos jugado no le diremos que no a un torneo tontillo de dúos por los jajas. Vamos a hablar un poco serio, ¿vale? No voy a chillar ni a la cámara ni nada, de hecho voy a acercarme más al micro porque quiero, digamos, ser un poco más transparente. Este vídeo ha sido difícil y jodido, la verdad, ha sido bastante chungo. Porque era como que estábamos jugando a un juego que eso, está en constante desarrollo, tal, y todo el rato veía, pues, cambios y cambios y cambios en un vídeo que no sabía cuándo podía acabar. Y para puto colmo, te pones a hablar con peña y opiniones que crees que son súper sólidas, como universalmente correctas, ¿sabes? No todo el mundo piensa igual. Hablo con mucha gente que sabe más que yo de fighting games. Y cuando explicaba mis ideas para el vídeo, había mucha de esta peña que tenía algo que decirme del palo. Sí, está bien, pero no siempre tiene por qué ser así. Y aquí es donde veo la mayor dificultad de este vídeo, porque en los anteriores que hablo de single players, estamos hablando de un juego que está pensado para que le ganes y en algún momento te salgan los créditos. Solo que en los juegos de lucha no tienes por qué ser tú el que gana. Y por ese motivo me han cambiado, digamos, la estructura de guión y análisis que tenía en los otros vídeos solo para este. Por eso me ha parecido un ejercicio tan difícil. Y la verdad es que ha llegado un punto en el proceso creativo en el que me daba hasta miedo subirlo. Y como respuesta a esa presión o inseguridades, lo que he hecho para calmarme a mí mismo ha sido escuchar. Escuchar lo que tiene que decirme la gente, ver dónde está el fallo que puedo tener yo o dónde está el fallo que pueden tener ellos. Y ver cómo una de las bases de este vídeo, que es el diálogo, nunca vaya a desmontarse porque hayan contradicciones, sino que más bien esto es lo que hará que siempre vaya a estarse construyendo. Y yo creo que lo correcto como tal es coger una base, ¿vale? Que es lo que hay en este vídeo, y usarlo como pilar fundamental. Y decir, vale, a partir de aquí, creamos, tío. Y construimos una opinión que yo creo que es bastante sólida, pero también sé que es sólida de momento. Y de lo que me he dado cuenta es que durante todo este tiempo, ¿vale? Durante todos estos meses que he estado haciendo este vídeo, se ha alargado porque era inevitable ver cómo todo el rato estaba aprendiendo algo nuevo. Era una locura, o sea, lo veía como eso, tío, como no puedo no hacerle caso a este concepto, ¿sabes? Y era súper guay, o sea, no sé. Y escribiendo las conclusiones y tal, como que me he dado cuenta, tío, de que realmente esto que está pasando en este vídeo es lo que también pasa en los fighting games. Porque al igual que en un combate, aquí no voy a dejar ni lo correcto ni lo óptimo. Voy a dejar lo que a mí me funciona. Y ahora que he llegado al final del vídeo, tal, y todo esto y tal, puedo decirlo, ¿vale? Puedo decirlo, estoy muy orgulloso. Estoy muy contento, o sea, muy contento, ¿vale? Ya está, ya puedo decirlo. Joder. Y también me he fijado que en todo el vídeo he estado respondiendo preguntas que empezaban con un ¿cómo? ¿Sabes? Rollo, ¿cómo aprender bien? ¿Cómo empezar a jugar? ¿Cómo jugar de la manera correcta? Todas esas comillas que iba metiendo en el vídeo realmente eran un foreshadowing de la hostia para que en las conclusiones venga y te diga que si no te lo estás pasando bien, todas estas gilipolleces se pueden ir a tomar por culo. Es un hobby, no es una manera de ganarse la vida. En plan, y le puedes dedicar todo el tiempo que quieras y puedes ganar todo el dinero que quieras, pero si no te lo estás pasando bien mientras estás jugando, es que no tiene solución. Así que no, realmente no he estado diciéndote en ningún momento la manera óptima de hacer nada en absoluto. Simplemente estoy diciéndote lo que creo que hace este tipo de juegos divertidos. Y esto es algo bastante fácil de decir con la cabeza bien alta, porque nadie te lo puede discutir. Nadie puede decirte que no te lo estás pasando bien. Cada uno tiene su manera. Y es tan simple como eso. Y volviendo como al principio del vídeo, ¿vale? Quiero rescatar una pequeña pregunta.
que es la que le hacemos siempre a los fighting games. Esa de, ¿son los juegos de lucha difíciles? Porque es que es la pregunta que siempre está en la sopa en este tipo de vídeos, nunca falla, pero es que nos hemos olvidado de que en los fighting games lo que hay siempre es un diálogo, y creo que lo que no tenemos presente es la pregunta que nos hacen los fighting games a nosotros, y esa es, ¿hasta qué punto estás dispuesto a aprender? Gracias por ver el vídeo. ¡A chuparla! Pero a mi Genis God, tío, lo voy a ropar yo. Mira, que guapetón, un besito. Es el hijo de la peli, tío, del Rey León. No, pero es la peli de mi infancia, o sea. ¿En serio? Te la voy a destrozar. Posiblemente. Tráeme de la dama y el vagabundo. ¿Qué ha pasado? Díselo a la cámara. Cuando le echo algo dice... Bueno, ha murmurado, ¿sabes? Siempre. A ver, tu gesticulas un montón, yo murmuro. Eso es verdad, eso es verdad. Hem estat calculant mitjançant papers com fer perquè se m'enfoqui aquí ara, doni les voltes que s'ha de donar i acabem jugant cap allà. Li donem. Mira, te voy a decir una cosa, déjame hacer un apunte. Voy a sacar a relucir la vieja confiable. En el Marvel. Pero pronto Jaime y Linda dejan de jugar de diario con Reina, pasan cada vez más tiempo hablando de alguien llamado Bebé. Vaya foreshadowing. El tipo que sepáis que está igual. ¿Qué? No pilla nadie, está roto. Está roto. ¡Ni una cosa! Es lo que hay. Bueno, ¡ni una! No. Está roto. Y el Yasuo igual, ¿eh? Bueno, y el Yasuo igual. Bueno, y el Yasuo igual. Que no es que sea igual, es que ahora es peor. Y lo que tenemos ahora es básicamente un conjunto de jugadores de Yasuo, ¿no? Diciendo, no, si es que el cross se puede ver, porque puedes ir al puto píxel de mierda de los cojones y ver cómo se ha rascado un puto pelo del sobaco, porque eso hace que te indique que después no va a hacer el ataque. Vete a tomar por culo. Coger y hacerlos difíciles de verdad. Difíciles de verdad. Yo llevo 2 personajes difíciles. ¿Ah, sí? Llevas a la Bai, ¿verdad? Puede. Nah, tú te tienes que parar. Ah, que Linda no es la perra, que la perra se llama Reina. Es que estoy leyendo, no me entero. A ver, el Genis tiene que ganar el torneo, así que duerma aquí. ¿Tenemos isla uno individual o...? Claro, todos tenemos una cama, cabrón. Sí. Te lo has ganado, tío, eres el mejor. Entra. Oye, no. Si yo conduciera y digo que me la voy a jugar a suerte, me la pela, va a ganar un torneo local. No. Si fuese Levo, le dejo dormir en mi polla, si quieres.